Entonces, decíamos que los estudios convencionales del laboratorio versus los estudios viscoelásticos, ¿sí? La diferencia es que en uno veo una foto del inicio de lo que es la coagulación, que son los estudios convencionales de TP, KPTT y el RIM que vemos siempre, ¿no? Nosotros sabemos que le comienza todo lo que es la activación de la coagulación, la lesión de un vaso, por ejemplo, ¿sí? La adhesión de las primeras células que son las plaquetas, liberación de trombina, y ahí arranca, ¿sí? Pero después tiene todo un ciclo de lo que es amplificación, propagación y un poco más, ¿no? Que termina con la consolidación de las plaquetas con el fibrinógeno formando el coágulo. Todo eso en un estudio convencional de laboratorio no lo vemos. Lo único que vemos es valores o un porcentaje de valores de factores de la coagulación, vemos un número estándar de plaquetas, vemos un número estándar de fibrinógeno, pero lo que no vemos es cómo todos esos interaccionan para formar un coágulo. Entonces, el estudio viscoelástico lo que hace es, en una policubeta, lo que se hace es poner como una varillita a una temperatura que es la temperatura del cuerpo, 37 grados, y lo que se hace es, en esa muestra, se va girando esa varillita que va activando todo lo que es la coagulación y va midiendo cómo se arma ese coágulo. Y una vez que se arma ese coágulo, qué tiempo tarda en armarse, cómo se consolida y cuánto tiempo permanece estable. Y si se permanece estable por más de 60 minutos, o antes de los 60 minutos, se empieza a ver que, así como se forman coágulos, se degrada rápidamente. Todo eso es lo que evalúa un test viscoelástico, ¿no? Entonces, acá lo que podemos ver, que nosotros tenemos como varios parámetros, tres parámetros más importantes. Uno es el CT, ¿sí? Que es lo que es el tiempo de la formación del coágulo, y entonces acá principalmente lo que estamos mirando, a ver si pasamos a la otra, acá. En esta, bueno, esto es lo que estábamos hablando, de que hay un modelo de hemostasia primaria, secundaria y una terciaria. Esto que habíamos dicho de la iniciación, ¿sí? De la amplificación y la propagación, y que nosotros vemos esta partecita cuando vemos los estudios de coagulación, TP-KPTT, vemos esta parte, pero no vemos la totalidad de todo lo que sucede, ¿sí? Este también es un dato importante, que son los factores de coagulación y el porcentaje mínimo necesario. Uno dice, bueno, yo tengo un TP de 70 a 100. Si no tengo 70, el paciente tiene riesgo de sangrado. Y en realidad los valores hemostáticos hablan de que por encima de un 30%, ¿sí? En la mayoría de los casos, en algunos menos de un 30%, la hemostasia está asegurada. Por eso esto de que nosotros a veces decimos que necesitamos transfundir un paciente porque tiene un TP de 60. No me está hablando de que ese paciente tiene mayor riesgo de sangrado con respecto a uno que tiene 70, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros, y este es un concepto importante, la tromboelastometría, el tromboelastograma, tiene un valor predictivo positivo en pacientes que están cursando con un sangrado. No es que si tengo un tromboelastograma que, digamos, si en el contexto de un paciente que no sangra, ¿sí? Me puedo quedar tranquila, porque esto es dinámico. En este momento no está sangrando, puedo hacer un rote basal, como por ejemplo lo hago en la cirugía cardiovascular, y tener una idea y correlacionar valores estándar de laboratorio versus test viscoelástico para quedarme un poco más tranquilo para ver cómo el paciente ingresa. Pero siempre necesito, en el momento de un acto quirúrgico, si hay evidencia de sangrado mayor a lo esperado, ahí necesito hacer el estudio viscoelástico. ¿Sí? Entonces, este concepto lo que dice, bueno, cuál es la síntesis, principalmente dónde se sintetizan estos factores de la coagulación, cuál es la vida media, cuál es el valor normal y cuál es el mínimo para asegurar la hemostasia. Este es el concepto importante. No necesitas tener entre el 70 y el 120 o el 70 y el 130. Fíjense con qué valores sí los obtenemos. Por eso a veces viene un pedido de Rotem con un coagulograma que está alterado y el Rotem está dentro de parámetros. Lo que tiene es suficiente, ¿sí? Para armar ese coágulo. Pero también hay que tener en cuenta que hay un montón de cosas, no muchas, pero hay cosas que el Rotem no ve, y que eso están por fuera. Entonces, en un paciente que está consangrado con un trazado de Rotem que está dentro del rango, ¿sí? Siempre hay que descartar si no hay una lesión de un vaso. ¿No? Que eso es como la primera instancia. O si el paciente está con antiagregantes plaquetarios, porque la disfunción plaquetaria no la vemos nosotros en el Rotem. Y vos podés tener 300.000 plaquetas que sean disfuncionales y el paciente va a sangrar. ¿Ok? Bien. Entonces, acá estábamos diciendo que tenemos un tiempo, ¿sí? De inicio de la coagulación, que es acá,
y en este inicio del tiempo de la coagulación, que nosotros le decimos CT, principalmente lo que está afectado es cuando hay un déficit de factores de la coagulación, ¿no? Después lo que estamos mirando en el segundo plano siempre son el grado de amplitud. Una vez que se inició, ¿sí? Y se inició dentro del rango, en el tiempo esperado, bueno, ¿cómo se armó ese coágulo? Bien, y una vez que se armó ese coágulo, la amplitud, a los 5 y a los 10 minutos, que es lo que nosotros miramos. En ese armado de la amplitud, los dos factores que principalmente están funcionando es la relación entre el fibrinógeno y las plaquetas. Ellos arman el coágulo y lo consolidan, ¿sí? Después nosotros, jugando con diferentes reactivos, podemos decir que si esa amplitud no es la esperada, ¿sí? Puede deberse a causas por el fibrinógeno o a causas debido a las plaquetas. ¿Sí? Por eso a veces les decimos, tiene un róten y está marcando que hay déficit de fibrinógeno, transfusión líquidos precipitados, ¿sí? Y después, la otra parte es que este róten o este trazado debería de permanecer, una vez que llegó a la máxima amplitud, estable durante el tiempo. Si esta amplitud se acorta y se va a achicar, significa, como les dije antes, que así como rápidamente se arma un coágulo y se consolida, está pasando algo que hace que se degrade rápidamente, que es la hiperfilinolisis. La hiperfilinolisis no la podemos ver con estudios de laboratorio convencional, ¿sí? Entonces, en un paciente que tiene un coágulo que está dentro del rango, con valores, digamos, dentro del rango de plaquetas, ¿sí? O del filinógeno, pero vemos que sangra y algo le está pasando, significa que podemos sospechar que hay hiperfilinolisis. A veces nos lo piden ustedes, ¿sí? Y la hiperfilinolisis se resuelve con tranexámico. Nosotros miramos el róten y vemos desde el inicio, tiempo del inicio de la coagulación, la amplitud, ¿sí? La máxima firmeza, y si hay presencia de hiperfilinolisis o no. Nosotros miramos el gráfico de acá hacia acá. Pero si tenemos que iniciar un tratamiento es al revés, es de atrás para adelante. Entonces, si nosotros evidenciamos hiperfilinolisis, déficit de plaquetas, por ejemplo, primero tenemos que resolver la hiperfilinolisis. Primero le damos tranexámico, después le aplicamos plaquetas. Si vos le aplicás plaquetas y no le resolvés la hiperfilinolisis, se termina consumiendo cada vez más y es un círculo vicioso. ¿Sí? Entonces, estos son como gráficos en general. Esta es una corrida normal de Rotem, ¿sí? Vemos que tiene un CT que está dentro del rango, ¿sí? Y los rangos siempre están expresados acá. Cuando vemos extern es porque está evaluando la vía extrínseca. Cuando vemos intern es porque principalmente ve la vía intrínseca, ¿sí? En la vía extrínseca, si el CT se prolonga, podemos sospechar que hay déficit de factores K dependientes, ¿sí? Y en la vía intrínseca, si el CT se prolonga, lo más frecuente es pensar que si hay presencia o no de parina, que lo puede alterar. Este es un gráfico normal. Fíjense que una vez que se arma, este gráfico, ¿no? La amplitud se mantiene y se sostiene hasta terminar la corrida de los 60 minutos. Pero en este caso, fíjense como que se armó, ¿sí? No tanto como este, pero al poco tiempo pasado, lo de las 5 de las 10, se empezó a degradar y queda como esta forma de pececito, cola de pescado. Esto es lo que estoy diciendo de que acá hay sospecha de hiperfibrinosis. ¿Qué hacemos? Le agregamos ácido tranexámico y vemos que si le agregas el ácido tranexámico, el coágulo se sostiene. Por eso el tratamiento es ácido tranexámico en este caso, ¿sí? ¿Qué pasa nosotros acá? Dijimos que es la suma de uno con otro. Y acá tenemos una corrida que se llama FIB10. Este FIB10 lo que le agrega es citocalacina D. La citocalacina D, ¿qué es lo que hace? Evita la polimerización de las plaquetas. Entonces, si yo acá quiero ver esta corrida, si el FIB10 está más finito de lo que tendría que estar en el rango, pienso que es presencia porque es el déficit de fibrinógeno. Si se mantiene el fibrinógeno está dentro del rango y acá en esta corrida está más flaquito, entonces puedo decir si el fibrinógeno está normal, el gráfico está finito porque le falta plaqueta, ¿no? Igual que no se explica en 2 minutos, ¿eh? Pero más o menos como para tener una idea. Y con respecto a lo que tiene que ver con la vía intrínseca, ¿sí? Nosotros usamos un reactivo que se llama heparinasa. La heparinasa lo que hace es bloquear la acción de la heparina y si vemos que si el CT del Intel está prolongado y sospechamos presencia de heparina, si le agregamos protamina, que es el tratamiento, este CT se acorta y vuelve a la normalidad. Entonces, este paciente en este caso, ¿sí? Que tiene esta corrida, no necesita que le pasemos lo que necesita es protamina.
Y así es como nosotros vamos interpretando los gráficos y estos cuadros, ¿sí? Que son todas las corridas. Obviamente que hay un montón de otras cosas. Los gráficos que están súper gigantes como este, que vemos acá, este, por ejemplo, un estado hipercoagulable, un paciente que está consangrado con mucha lesión, él tiene como máxima activación. Bueno, y si lo ves así como una bomba gigante. ¿Eh? Bien. Entonces, concepto importante. Si nosotros, todo paciente que tiene valores de TP alterados, sabemos que el TP también es marcador de función hepática. Chequeemos la función hepática. Si el paciente tiene un TP alterado, también podemos pedir lo que se llama el TP corregido. Significa que con el aporte de plasma normal, si ese TP corrige, significa que claramente justifica la administración de plasma, porque tiene déficit de factores. ¿Eh? Y a veces no necesariamente tenemos que transfundir plasma a un paciente si no está con evidencia de sangrado. Los factores K dependientes se pueden corregir con el aporte de vitaminas. Y eso es importante. Entonces, todo paciente que no sangra no tiene indicación transfusional. Y sí hay otras alternativas que están en el medio que podemos utilizar. Ácido tranexámico, pasarle vitamina K. Ahora conseguimos fibrinógeno en ampollas. El fibrinógeno en ampolla no es lo mismo que pasar trío precipitados. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene de elaboración manual, que la hacemos nosotros en el servicio, no tiene, cumple con las normas de calidad, cumple con los buenos valores de control, pero no se compara con la industria. Entonces, por eso vos decís, ¿le aporto plasma o protonplex? ¿Le aporto fibrinógeno o crioprecipitados? ¿Sí? Bueno, y esas opciones están. Okay. Entonces, nosotros seguimos este algoritmo, evaluamos vía extrínseca e intrínseca. Esta corrida la alargamos principalmente en todo paciente que sangra y no hace diálisis. Paciente que hace diálisis nos vamos por el lado del intento. Lo primero es chequear si hay heparina o no residual. Después todo lo demás, si vos tenés heparina residual y no le pones protamina, por más que le pases plasma, plaquetas, todo lo que quieras, el paciente va a seguir sangrando. ¿Eh? Entonces, todo paciente que larga, le largamos dos corridas, primero Exten y Fipten, y lo primero que evaluamos es si hay déficit de factores, vitamina K dependiente, y entonces consideramos pasar complejo protrombínico o plasma si está consangrado, y si no sangra, pum, vitamina K. Si nosotros vemos que la firmeza es grande, es chiquita, se debe al déficit de fibrinógenos o de plaquetas, y entonces vamos a la indicación precisa, fibrinógenos o plaquetas. Bien. Final de la corrida, ¿hay hiperfibrinolisis? ¿Sí o no? La confirmo con ácido tranexámico. ¿Hay hiperfibrinolisis? Tranexámico. Paciente que está en diálisis. Empieza por guardia, está sangrado. Bien, ¿cuándo dializó? Ayer, hace un ratito, hace 5 minutos. Bueno, le largamos la corrida, no le largamos este, porque con este no voy a ver heparina. Con el Ninten sí voy a ver heparina. Si veo que hay presencia de heparina, ¿qué hago? Confirmo con el otro reactivo que es el EPTEP, que es la protamina. Si lo confirmo, ¿qué hago? Chequeo si hay exceso o no hay exceso de protamina, si hay exceso o no hay exceso de heparina, y lo que le administro es plasma para corregir, ¿sí? Si hay exceso de protamina, o protamina si hay exceso de heparina. ¿Y qué pasa en un paciente que tiene tanto la evaluación del extem o del intento normal? Tengo que considerar tres factores importantes, en realidad acá cuatro. El calcio. El calcio es crucial para la coagulación. Si el calcio está bajo, no importa todo lo que le queramos plantear, ese paciente va a tener la coagulación alterada. ¿Sí? El pH, otro factor importante. La temperatura. Paciente que está desnudo en la guardia con 10 grados. Ese paciente va a tener alterada su hemostasia y va a seguir sangrando. Y otro dato importante que es la hemoglobina. ¿Por qué? Porque el vaso también necesita, para que las plaquetas se activen y los factores también se adhieran y arman toda esa cascada, que haya volumen. Un paciente que está consangrado agudo, ¿no? Y que tiene 2 de hemoglobina, por más que le pase plasma, plaquetas, frío, lo que quieras, no tiene masa de rojos circulante. Entonces en la transfusión de rojos también es importante. ¿Qué es lo que no voy a ver? El factor de von Willebrand. Si tiene una enfermedad de von Willebrand no la voy a ver con Rotem y lo tengo que saber. ¿Sí? Si hay inhibidores específicos, si es un sangre quirúrgico lo tengo que sospechar y si está tomando alguna medicación. Por eso importante es paciente, antecedentes de sangrado previo, menstruaciones hiperabundantes o lo que fuese, para sospechar si tiene un déficit congénito de algún factor de la coagulación, si tiene una enfermedad de von Willebrand, si tiene una hemofilia o lo que fuese. Si está tomando antiagregantes.
Porque si está tomando antiagregantes, necesito, por más que tenga 300.000 plaquetas, confundirlo con plaquetas, ¿sí? Sabiendo que las plaquetas que yo le transfunda van a subir el mismo destino que las plaquetas circulantes, pero lo tengo que transfundir sanguíneo. No tengo opción. ¿Ok? Bien. Entonces, este es el algoritmo que usamos nosotros, que es el algoritmo de trauma principalmente, en todo paciente que sangra. En vez de esperar 10 minutos, nos vamos al algoritmo de los primeros 5. Y con los 5 minutos nos vamos chequeando. De acuerdo a los valores, como le dije antes, la amplitud de los 5 minutos, el tiempo del inicio de la coagulación, si hay o no hiperfibrinolisis, si es sí, no, si es sí o no, y nos vamos guiando y nos va diciendo cómo seguir. Este es el que usan todos. Existe un algoritmo para trauma, que es este, uno para sangrados obstétricos, uno para cirugía cardiovascular y uno para trasplante hepático. Le toman diferentes parámetros. Algunos les acortan a menos tiempo o toman valores más chiquitos, por ejemplo, en un trasplante hepático para no esperar, ¿sí?, a determinados. Pero más o menos ese es como el pantallazo general. Bueno, dale. Ahora ayúdame cómo voy a la otra. Bien. Muy bien. ¿Y de dónde lo paso? Ah, está así, la vi con Necesito también. la flechita. Bueno, la idea, hoy terminamos con la charla que dieron Dalia y Romina los otros días de indicaciones generales de la transfusión. Vamos a hablar de reacciones adversas y por qué es importante para mí esta charla. Porque soy yo la que recibo la mayoría de los pedidos transfusionales y empiezo a tosigar a los pacientes que vienen con qué hematocrit tiene el paciente, qué diagnóstico tiene, qué signos clínicos tiene. Un montón de datos para ver que ustedes creen en realidad que yo estoy tratando de no transfundir al paciente. Lo que pasa es que todos los que hacemos hemoterapia, cuando recibimos un pedido transfusional, nos encontramos con... No la veo. Ah, y acá, me ayudaste. Recibimos un transfusional y esto es lo primero que se nos viene a la cabeza. Todas las probables reacciones adversas que puede tener un paciente con una transfusión. Entonces decimos, ¿la transfusión es lo mejor que yo le ofrezco al paciente en este momento? Este es el hemocomponente que tengo que pasar, estas las dosis, porque yo tengo que pensar obligatoriamente en todo. ¿Sí? Clasificaciones, las reacciones se pueden clasificar según el momento de aparición, tempranas, tardías, o sea, el mecanismo de producciones inmunes o no inmunes. Para mí es fundamental en las transfusiones agudas para los que hacemos guardias, es saber qué reacción a mí me va a hacer preocuparme por rápidos. Si una reacción ocurre cuando yo recién le colgué la bolsa al paciente, va a ser más severa. Esos 10 o 15 primeros minutos de la transfusión, en una reacción ahí me va a marcar la severidad. Y la otra es el cambios hemodinámicos. Si un paciente, cuando estoy transfundiendo, empieza una reacción precoz y se me hipotensa, estoy segura que es una reacción severa. Seguro, eso no me queda duda. ¿Sí? ¿Qué hago? Detenemos la transfusión, nos aseguramos el acceso vascular, ¿sí? Controlamos los signos vitales. Tenemos que saber, por eso es tan importante todo lo que está en la planilla, lo que le explicaba Romina. Los signos vitales son importantes. Yo sé con qué signos vitales el paciente arranco, con qué TA arranco, para que cuando me haga la reacción, yo sepa si se está hipotensando o no. ¿Sí? Jamás descarto la unidad. Yo la unidad la guardo, yo saco la unidad, desconecto la llave 3 guías de la vía del paciente, empiezo con una solución fisiológica, la unidad la guardo. Porque muchas veces para llegar al diagnóstico definitivo, yo voy a tener que utilizar esta unidad para el diagnóstico o para implementar el mejor tratamiento. Llamaremos terapia. Y lo que ustedes van a ver que para mí es fundamental, evitemos las transfusiones nocturnas innecesarias. Si un paciente tiene una hemotenesis, una proctorragia, sí. Un paciente que está estable, nos preocupa una hemoglobina de 6,8, no lo transfundamos en la noche. Porque cualquier reacción nocturna es mucho más difícil de poder evaluar. Estamos cansados, no estamos cancheros con las transfusiones porque no son tan habituales y puede realmente ser catastrófico para el paciente no hacer el diagnóstico correcto a esta transfusión.
Eso para que los arreglos no reten al R1 o los médicos de planta. Arrancamos con la primera. Yo voy a hablar de todo lo que es reacción transfusional, después voy a decir si es inmune o no inmune, ¿sí? Es una reacción inmune, el paciente ya ha recibido hemocomponentes o una mujer respondedora con muchas gestas y ha desarrollado anticuerpos a los antígenos leucocitarios. Este complejo antígeno leucocitario va a hacer que haya análisis de los glóbulos blancos y va a desencadenar una reacción febril. ¿Ok? ¿Qué es lo importante? Paramos la transfusión y evaluamos al paciente. El paciente está normotenso, no está disneico, no está taquipneico, pero 10 minutos le doy un antitérmico y si el paciente no tiene otro tipo de complicación, puedo reanudar la transfusión y aviso hemoterapia y registro en historia clínica que el paciente hizo una reacción febril a la transfusión. ¿Para qué? El tratamiento de esto es premedicar al paciente con antitérmicos. ¿Por qué hablo paracetamol? Porque la mayoría de los pacientes que son politrofendidos son pacientes oncomatológicos. Entonces yo intento no bloquear la función plaquetaria y no tener un problema a nivel medular. Entonces, premedico con paracetamol. Premedico a mi paciente con paracetamol. Según la transfusión con paracetamol, el paciente hace fiebre igual. Paso a desglucositarlo. Es esa modificación que yo hago de las unidades, le saco los glóbulos blancos y ahí voy a reducir claramente la posibilidad de reacciones febriles. Eso me impide que si quiere ver el paracetamol se lo doy. Pero hemoterapia tiene que estar notificada y ustedes en la historia clínica para que sepan que tienen que premedicar al paciente porque hace reacciones febriles. Y acá tenemos la reacción alérgica. Ese paciente que empieza a transfundir, empieza con un rash cutáneo, con prurito, es una reacción inmune a proteínas plasmáticas, o sea, contra sustancias del plasma. ¿Y qué es importante? ¿Con qué lo voy a terminar la transfusión? Con un Benadryl, puedo controlar la reacción con un Benadryl, el paciente está clínicamente estable, medicamentalmente estable, puedo atribuir que es una reacción alérgica. Y sé que de ahí en más el paciente siempre debe recibir Benadryl. ¿Sí? Y el paciente, a pesar de eso, en próximas transfusiones, sigue siendo reacción, yo tengo que pensar en algún punto. Pero este me viene de la mano de la reacción anafiláctica. Es el paciente que me va a hacer una reacción de tipo alérgica, pero ya no es un rash cutáneo. El paciente se me va a hipotensar, va a estar disneico, se me va a desaturar, voy a tener clínico, y este caso es una reacción severa. ¿Sí? En este caso, más allá de si se requieren nuevas transfusiones, yo lo debo premedicar con corticoides. Puede ser que el paciente necesite que hagamos un procedimiento más en glóbulos y en plaquetas, que es el lavado. Ustedes vieron que en los pedidos dice glóbulos unidades irradiadas, lavadas, desleucocitadas. Lavar las unidades, ¿qué es? Extraer la mayor cantidad posible de plasma por centrifugación, agregar fisio, volver a centrifugar e ir lavándole las proteínas plasmáticas que pueda tener el paciente. Esta modificación no es inocua porque no tenemos un flujo laminal, lo hacemos a la forma más estéril posible, pero siempre hay un riesgo de contaminación. Esto lo dejamos para reacciones antibióticas. ¿Sí? ¿Qué hacemos con el plasma? ¿Fue muy rápido? Con el plasma. Yo el plasma no lo puedo lavar, entonces tengo que pensar en el complejo proteínico. ¿Sí? ¿Bien? Y estas dos reacciones yo las puse en la misma filmina porque clínicamente son iguales. Es muy difícil clínicamente distinguir entre una sobrecarga circulatoria, o sea, que el paciente añoso, con una insuficiencia cardíaca previa, un paciente renal, o un paciente sano, que le pase muy rápido la sangre, o la segunda unidad, que fue muy rápida, el paciente recibe 2 unidades en el mismo acto transfusional, uno seguido del otro, y es una sobrecarga circulatoria como ustedes están acostumbrados a manejar. Paciente que va a pasar por hipertensar, va a estar disneico, va a tener octapnea, octasión yugular, y lo manejo como cualquier paciente que tiene una sobrecarga, ¿sí? Oxigenoterapia, lo manejo con diuréticos y trato de ir manejando este volumen aumentado que tiene en la circulación del paciente, ¿ok? Pero ¿qué pasa si el paciente, en algunos casos hablan también de flecotomías, pero ¿qué pasa si el paciente me hace
una clínica de sobrecarga circulatoria y es una persona joven, sin antecedentes cardiovasculares y comienza al principio de la transfusión. Es un daño, es edema agudo de pulmón no cardiogénico y es de causa inmune. Es el complejo antígeno-anticuerpo, anticuerpos, antígenos leucocitarios que se depositan en la microcirculación pulmonar y que producen lesión endotelio. Yo tengo extravasación de líquido pulmonar. La clínica es la misma, ¿sí? Pero es un paciente, no es un paciente cardíaco que se sobrecarga. Por lo cual, tengo un paciente que está en edema agudo de pulmón y yo encima le doy diuréticos, porque intento sacar el líquido y el paciente lo tiene en edema agudo de pulmón y deshidratado. ¿Sí? Es oxígeno, soporte respiratorio, ¿sí? Y el paciente en 12 a 24 horas puede ser deshidratado. Esto se da básicamente en los componentes plasmáticos, pero también está documentado en glóbulos rojos. ¿Sí? Es muy importante. Si yo estoy a las 10 de la noche, cansado, sobrecargado con la guardia, y transformo un paciente y me hace otra vez, y a veces me es difícil poder pararme y analizar qué paciente estoy transfundiendo y si corresponde a los antecedentes de este paciente que me haya hecho una sobrecarga circulatoria. Por eso la importancia de en qué momento transfundimos al paciente. No transfundir lo posible a la noche. Y después cuando uno habla de reacciones agudas transfusionales, uno siempre piensa en esto, en la reacción hemolítica aguda, ¿sí? Como lo más clásico uno piensa, y tenemos por causas inmunes y causas no inmunes. Las causas inmunes, en hemoterapia ustedes van a ver que jugamos continuamente con el complejo antígeno-anticuerpo. Estos son anticuerpos formados, antígenos eritrocitarios. ¿Qué van a hacer? Van a hacer una hemólisis del glóbulo rojo, con lo que esto significa. Muchos años se creía que la hemólisis lo que me producía era la falla renal. Hoy ya sabemos que no, es mucho más profundo. Es un paciente que va a tener hemólisis, va a tener el daño renal, va a tener activación de complemento, puede tener una coagulopatía, todo esto asociado a falla renal. El tratamiento es el tratamiento de lo que le está pasando al paciente. Mantener la presión, asegurarnos el flujo renal, asegurarnos que la diuresis sigue el paciente. Si el paciente desarrolla una serie de tratamiento de la acidez. En este caso, para nosotros es importante que nos guarden la bolsa, porque tenemos que hacer estudios pre- y post-transfusionales. ¿Sí? La farmacéutica es el agua, todos pensamos en el agua, el paciente cero que recibe una unidad A o B. Cada vez esto estaría más alejado, porque si ustedes alguna vez vieron cuando vamos a transfundir, nosotros reagrupamos al paciente, y algunos me dicen, che, pero vos estás haciendo acá las pruebas, ¿por qué me dicen 3 horas en hemoterapia? Nosotros lo único que hacemos es asegurarme, grupo y factor de mi paciente es el grupo y factor de mi bolsa. Entonces, la hemólisis por agua yo ya la tengo bastante alejada. ¿Qué me queda? Me quedan los anticuerpos a los otros antígenos eritrocitarios. Cuando yo me recibí en la especialidad, eran 300, ahora son más de 400. En un montón de sistemas antigénicos. A cualquiera de ellos yo puedo desarrollar un anticuerpo. Y cualquiera me puede producir esto. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, la importancia es, esto va a ocurrir en los primeros minutos de transfusión. Por eso la idea es, en lo que se puede, en la magnitud de una guardia, estamos 10 primeros minutos de la transfusión al lado del paciente para asegurarnos que esto no ocurre. ¿Sí? ¿Está? Y no mediadas por inmunidad, podemos hablar de mecánicas, cuando en una transfusión masiva comprimimos los glóbulos rojos para intentar que las rompemos arriba, de pasarlo con una solución isotónica, y por frío es muy difícil que yo deje la unidad a 0 grados o a 2 grados y me embolice. Lo que sí puede pasar es por calor. En muchos quirófanos, el anestesiólogo tiene un balde en el que le echa agua hirviendo, mete la unidad, intenta que la unidad se termostatiza y tacha en el microondas. Pasa y es real. Acá no pasa porque tenemos. Para que esté calentita. Pero ¿sabes que se está calentando? El quirófano entrega la bolsa. Ah, no. A veces necesitan la bolsa ahí como Y en el medio, yo y no es que la cuelgan el técnico, sino que la cuelgan en el... y te la paso en mira. Yo vi una hemólisis por la sangre en touch en microondas que realmente era asustador porque realmente repetimos todos los estudios. No era inmune, el paciente sabía que tenía PSI negativa, complejidad negativa. Acá no pasa, gracias a Dios, porque tenemos una posta. Claro. Pero pasa en lugares
no en la clínica tachera pasa esto, ¿sí? Bueno, lo que dije. ¿Hipotónica te referís a que cuando le estén pasando los rojos le estén infundiendo sustancias hipotónicas al mismo tiempo al paciente? No, nada, que haga hemólisis por Muchas destrucción veces osmótica. cuando es urgente ya, porque es un politrauma en la guardia, traeme, bájame 2 unidades, esas unidades están a 4 grados. Nosotros necesitamos, ¿sí? Porque a veces no pueden esperar los tiempos de la compatibilidad sanguínea, ella, bueno, lo que nosotros necesitamos es termostatizar mínimamente esa unidad. De 4 grados no se la podemos pasar, ¿sí? Porque aparte de todo, si está sangrando, va a seguir sangrando por todo lo que hablamos de la coagulación, ¿no? Que no está bueno. Entonces, entre que la ponemos en agua caliente, entre que la apretamos, hacemos que pase a goteo por un filtro de 200 micras, le estamos generando nosotros la hemólisis mecánica a esa bolsa, ¿no? Y eso es todo lo que después va a complicar ahí en el paciente. Y después, ¿con qué soluciones sí, con qué soluciones no? ¿No? Todos los que sean dextrosa, todos los expansores que vayan por otra línea y que la sangre pase con fisio. Eso es fundamental. No hay que ¿Sí? Con, Hipotónica aumentada. totalmente, si vos la pasas con una dextrosa o lo que fuese, inclusive se pueden agregar los glóbulos rojos y te terminan tapando la vía central que le pusiste, una 16, lo que fuese. Entonces no lo vas a poder hacer pasar. Sí, por favor. Siempre después lo que quieran. Sí. exactamente. Se complican las terapias en lugares en que hay vía central de un solo lumen, ahí es bastante complicado, pero si no, Igual hay que lavar con fisio. si tenemos un solo lumen, una urgencia bastante jodido. Sí, ¿qué me dijiste? ¿La sobrecarga circulatoria? Sí, sobrecarga todavía sigue siendo las principales causas de muerte en los pacientes por transfusión, fracción transfusional. La contaminación bacteriana es el 26% de las muertes en reacciones transfusionales. Y es en realidad que se desarrolló un desarrollo bacteriano dentro de la unidad. ¿Esto en qué puede pasar? Puede pasar en que haya fallado asepsia en el sitio de función, o que el donante haya tenido una bacteriemia asintomática y tenemos desarrollo de patógenos dentro de nuestras unidades, ¿sí? Por eso cuando nosotros tenemos pocos donantes y pedimos sangre de afuera, siempre tenemos ese temor asociado porque no sabemos cómo fue la extracción, qué cadena de frío se mantuvo, que también la cadena de frío es fundamental para que las unidades no se contaminen. Nosotros vamos a asegurar en las posadas cómo hacemos la extracción de la unidad, cuál es la cadena de frío que nosotros mantenemos. Cuando pedimos unidades afuera, más allá del incómodo, también pedimos unidades afuera, nunca sabemos en qué condiciones vienen estas unidades, cómo fue el traslado de la posta hasta el servicio en que nos deriva la unidad, cómo fue el traslado de la unidad hasta acá. Por eso es tan importante, más allá de contar con sangre segura y sangre, saber en qué condiciones se esa bolsa, en qué condiciones se almacenó esa unidad y que se mantuvo la cadena de frío. Eso es fundamental para nosotros, como un dato más para tener siempre donantes en nuestro banco. El tema de la manipulación de las vías, vieron que siempre la manipulación está a cargo de la enfermería. Nosotros no estamos muy acostumbrados, pero van a ver que hay un montón de prolongadores que tienen los bioconectores, que son los taponcitos de silicona. Esos bioconectores es lo más seguro que hay, que evita contaminación de los accesos periféricos y centrales, ¿sí? Entonces es importante la limpieza, que utilizamos como que lo fregamos con alcohol y que lo tenemos que dejar secar solitos y después hacer todas las conexiones, y que una vez que finalizamos es el mismo cuidado. Hay todavía como una tanda de otra generación un poco más vieja que esos bioconectores no los usa y usa las llaves de 3 vías y todo eso. Eso es un alto riesgo de contaminación. Entonces, después, ¿cómo nos damos cuenta nosotros? Paciente que hace fiebre, dicen bacteriemia en la bolsa. La bolsa se manda a cultivar y es negativa, pero después cultivas la punta del catéter y es todo negativo. Y eso tiene que ver con la manipulación que tiene enfermería, que tenemos nosotros, que tenemos los médicos, que a veces toqueteamos para sacar muestras de las vías, si no tenemos los cuidados necesarios. Tratar de siempre usar los bioconectores, colocárselos a los pacientes, ¿sí? Que en tecnología médica siempre los tienen, ¿sí? Pero que no los pidan en el hospital, pero siempre los tienen. Y después que los accesos de los pacientes, los periféricos, para dejarlo como acceso periférico permeable, siempre se usa el menor calibre posible. Nunca dejar los 18 o 16 a un paciente. Siempre la recomendación del ministerio es que sea un calibre 22 o calibre 20. ¿No? Y si necesita transfundirse, se coloca en el momento, después se retira o se utiliza una vía central. Pero no dejar calibres muy grandes. Sí.
Bueno, como ustedes más bien está de más decir que es un valor mortal, es serísimo. Y tener en cuenta que, ayer comentaba Romina los otros días, las plaquetas, para que ustedes sepan, se almacenan 5 días a temperatura ambiente, entre 21 a 23 grados, 23 grados. La almacenamos 5 días únicamente, porque hasta el año 83 duraron de 7 a 10 días. Los pacientes no sangraban, se morían sépticos. Nosotros sabemos con 5 días, con condiciones adecuadas, estas plaquetas aumentan el valor hemostático y tienen menor riesgo de contaminación bacteriana. ¿Okay? Y por esto es importante que no me tiren la bolsa, porque si me tiran la bolsa, yo después no le puedo hacer el cultivo y me pierdo, una, la posibilidad de saber si fue la bolsa, pero además, si puedo identificar un germen, saber cuál es el tratamiento ideal para el paciente. Por eso es importante no descartar las unidades. ¿Sí? A veces hay terapia que nosotros vamos y descartamos las unidades y estamos en cultivo. ¿Sí? Cuando hay una reacción, nosotros mandamos las bolsas a hemocultivar. Reacciones metabólicas, ya lo puse son todas más que nada relacionadas con la transfusión masiva, lo que decía Claudia, la mecánica, la toxicidad por citrato, la hipotermia, la hipercalemia, la hipocalemia. En realidad está más relacionada con esto, se va a ver en medio de una transfusión masiva, por eso yo lo pasé medio rápido, porque en realidad vamos a hacer manejo dentro de una transfusión masiva. Lo que sí quiero hacer un chivo, perdón, que sé que estamos apurados, el citrato en las bolsas fue el descubrimiento de Luis Agote, médico argentino, que en 1914 decidió agregar citrato a la sangre para hacerla que no se coagulara. Y ese día dejamos de transfundir los abrazos. Ese día empezamos a almacenar lo de vidrio en ese momento. Y fue la gran cambio en la hemoterapia. Fue un hito, pero además no solamente que es argentino, sino que el tipo no quiso la patente. El tipo dijo, esto tiene que quedar para toda la humanidad. Que cualquier país del mundo puedan utilizar este descubrimiento mío. Yo creo que está bueno que los médicos más jóvenes sepamos que el cambio de la hemoterapia que permite que ustedes transfundan a sus pacientes, que salvemos vidas, fue gracias a Luis Agote. Lo que sí me importa lo de la embolia gaseosa hoy ya no existe porque no somos frascos de vidrio, deberíamos realmente desconectar el catéter y que entraran 100 mililitros de aire, pero que tengamos en cuenta sí, si hacemos aféresis, tener cuidado en los equipos de aféresis que usamos, que tenemos nosotros, esto no pasa, pero en algunos equipos viejos había problemas de embolia gaseosa por equipos viejos de aféresis. Y cuando hacemos una politransfusión a un paciente, ya sea de varios componentes que le pasemos, siempre digo la guardia, ¿no? Porque siempre a algunos le toca estar en la guardia, pero pensemos que, como decía Gaby, el citrato es un quelante del calcio. Entonces va a bajar los niveles de calcio y dijimos que el calcio es esencial para la hemostasia. Entonces un paciente que lo estamos recontra politransfundiendo, ¿sí? Le estamos haciendo mucho aporte de quelante de calcio. Ese calcio va a estar bajo y ese paciente tiene riesgo de sangrado. Entonces este es un dato que es importante y siempre están en la guardia pH calcio, ¿no? Temperatura, y ahí arrancamos. Pero nunca olvidarse del calcio, que es importante. Y si tienen ustedes, no lo van a tener porque está en la terapia, un paciente que estamos haciendo aféresis por PTT y síndrome pulmonar son los únicos que llevan la institución con plasma. Por favor, tener el calcio actualizado. Eso es fundamental tener, porque va a 10, 12, 15, 16 unidades de plasma todos los días. Más el anticoagulante que usa la máquina, que también es citrato. Entonces es muy importante que yo me vuelvo loca mala. Si vamos a arrancar a las 8 de la mañana, a la última hora del día anterior, tener un laboratorio que incluya calcio total y calcio iónico. ¿Sí? Esto para nosotros es muy importante. En la aféresis únicamente de PTT y pulmón riñón, ¿no? Porque son los únicos que llevan plasma. Esto es lo que las reacciones angulares. Vuelvo a repetir. Cuando nosotros le hacemos firmar el consentimiento, que fue lo que le domina la charla, tenemos la obligación de explicarle al paciente todos los riesgos que tiene. Después, a la última de esta, vamos a hablar de las enfermedades de transmisión transfusional. Tenemos la obligación, no la obligación legal, la obligación moral. El paciente tiene derecho a decidir si se quiere someter hipotéticamente a todos estos riesgos. ¿Tengo un plan B? ¿Tengo otro tratamiento? ¿O lo estoy transfundiendo porque en realidad el médico le da miedo ese 6,8 de hemoglobina? O porque se va a la casa. O porque se va a la casa. Hablábamos los otros días. Yo te digo a vos, tu paciente tiene 5 hemoglobinas, tiene una PCI positiva, no lo transfundo. Es más, a veces hay que insistir, no, che, mirá que yo ya tengo, no.
Como paciente se tiene una PCI positiva con unidades compatibles, yo no quiero transfundirlo porque me da miedo con médico tratante, pero se tiene un 6,8, 6,9. Hoy me piden 2 unidades a una paciente que tenía 7,3 de hemoglobina previa, hoy tiene 6,8 y quiere 2 unidades. Estamos sometiendo al paciente a un montón de riesgos. Mucho. El paciente primero tiene derecho a saber, yo como médico tratante, la prioridad mía ¿cuál es? No producir un daño al paciente. Entonces, y nosotros hacemos un servicio que muchas de estas cosas las evitamos por la calidad de técnicos que tenemos, por la calidad de los componentes que tenemos, por el cuidado que tenemos, por la jefa que tenemos, que nos tiene ahí cortita. No significa que una de estas cosas le pueda pasar a mi paciente. Y si tengo un paciente con 7,3 de hemoglobina y le pido 2 unidades de 36,9, no estoy haciendo muy bien. ¿Sí? Acá es un hospital que tenemos acceso. Tenemos acceso al hierro endovenoso. Hay hospitales que no tienen hierro endovenoso. Tarda muchísimo. No puedo arrancar con hierro endovenoso. Pero busquemos alternativas y sobre todo expliquemos claramente al paciente los riesgos. Y otra cuestión es el cuidado del recurso hiperlimitado. Sí. Entonces, primero, cuidar el recurso, tenemos stock importante, sí, pero eso no significa que no es limitado y que no se acaba. Entonces, que vaya dirigido al paciente que tenga justificación, por las indicaciones que vimos y por el trombolastograma que utilicemos, lo que me parece que es importante. Y después otra cosa es el tema de que una unidad de sangre, ¿sí?, de cualquier hemocomponente, es considerado un trasplante. Yo no le estoy pasando glóbulos rojos, le estoy pasando un montón, ¿sí?, de marcadores en la membrana del glóbulo rojo, en sus plaquetas, que van a impactar directamente si después va a un trasplante. Vieron que cuando ustedes dicen, bueno, vamos a un trasplante de médula, lo que fuese, se hacen anticuerpos ABO y se hacen anticuerpos anti-HLA. ¿Dónde están esos anti-HLA? En las células de la sangre. Entonces, mientras más transfusiones, más exposición. Mientras más exposición, más chance de formar anticuerpos. Más chance de formar anticuerpos, menos chance de médula compatible, por ejemplo. Entonces, eso es importante. Un paciente oncohematológico, ustedes van a ver que es una conducta un poco más restrictiva, ¿no? No se lo transfunde porque sí, para que llegue a las 10 de hemoglobina. ¿Pero por qué? Porque se lo está cuidando por el tema de la exposición, ¿sí?, antigénica HLA, para que después tenga chance de conseguir una médula compatible. Esto que hablamos del TRAL y un montón de cosas, cómo el paciente forma anticuerpos, ¿no? Forma anticuerpos por exposición, por transfusión, por embarazo. Pues embarazo, bueno, se pueden evitar, pero las personas mujeres tienen embarazos, pero las transfusiones innecesarias también. Y con el tiempo, esos anticuerpos no se van, quedan marcados. Y ahí le estamos limitando la posibilidad de un trasplante. ¿Sí? Y eso es importante. Algo que me olvidé. Embarazo. Totalmente. Algo que me olvidé. En el TRAL, el complejo antígeno anticuerpo, el anticuerpo es del donante. Ojo. Entonces, yo le estoy pasando en forma pasiva. Por eso nada es inocuo. Toda la transfusión es un trasplante, y ese es el concepto, es importante. A veces uno dice, y yo les comentaba, ¿no? Yo trabajo en una unidad de trasplante de médula, ¿no? Entonces, cuando vos vas a hacer un trasplante de médula, viene con una cadena de custodia, y cuando vos vas a transfundir una bolsa se cuelga y de última, bueno, pasó mucho tiempo, pues la tiro a la basura. Pero no es así, es un tejido que cuesta, ¿no? Y que es compatible en ese momento con ese paciente, y tal vez puede ser el único caso. Uno siempre le resta protagonismo a los glóbulos rojos y dice que la médula es más importante que los glóbulos rojos. Pero nosotros hemos tenido pacientes que habían formado anticuerpos y su única chance de recibir una transfusión fue traer sangre de carbón. No es que es inocuo la transfusión. Nosotros no sabemos qué perfil antigénico tenemos, ¿no?, más allá del agua y el RH, pero cuando podamos estudiar a la población que trabaja en el hospital, vamos a encontrar, como encontramos pacientes, que carecen de antígenos que casi todos tienen. Esa paciente, si se transfunde, necesariamente va a formar anticuerpos y es un problema para ella. Como donante rara, genial, pero cuando sea paciente está complicado. Entonces, todo lo que es innecesario hay que tratar de evitar, y todas las transfusiones innecesarias, no justificadas por cuestiones legales, también es importante. A veces nos llegan, como le decía Gaby, una solicitud de transfusión que cuando vamos a transfundir al paciente, el paciente no tiene ni idea, ni sabía el por qué. Y si nosotros estuviésemos en ese lugar, fuésemos nosotros el paciente, claramente no nos transfundiríamos y buscaríamos otra opción. Pero a veces al paciente no le damos la chance y lo convencemos que es lo mejor. Y a veces hay que pensar si realmente es lo mejor o no. No, eso no. Cuando yo tenía 2 años, no tenía un consentimiento, yo le comenté a mi acto, salía a los pisos, a explicarle a los pacientes no se querían transfundir. Y yo no le exageraba, le decía, te vas a morir.
Le explicaba todo esto. Cuando vos le explicabas todo esto, encima le hablabas de riesgo, de hipotético, de contagio, de HIV, de hepatitis, la gente no se quería transferir y no se murieron. Claramente no se murieron. En hemoterapia hay muy pocas transfusiones que tienen un número predeterminado. Menos de 10.000 plaquetas por riesgo sangrado, profiláctico. Hasta las señas 10 de hemoglobina, ¿no? Pero sacando, son muy pocos que te manejas puramente con números. Es la hemoglobina, el hematocrito, el recuento plaquetario y el paciente, la clínica del paciente. ¿Cómo venía? Es un paciente que tenía 14 hematocrito, perdón, 14 hemoglobina y ahora tiene 8. Y sí, seguramente, si bajó 6 puntos, el paciente puede requerir una transfusión. Sí, que tenía antes 8 de hemoglobina y ahora tiene 6,9. Y no es tanto, está bien, el paciente está caminando por el pasillo. ¿Puedo buscar otra opción que no sea transfundirlo? ¿Sí? Bueno, las reacciones tardías retardadas son aquellas que aparecen días, meses, años después del estímulo antigénico, de la transfusión. Las consecuencias no suelen ser tan graves y son tratables, ¿sí? Y acá es lo que estamos hablando recién, que lo me echamos. La luminización. Yo soy expuesta a glóbulos no propios, a plaquetas no propias y desarrollo anticuerpos. ¿Sí? Si yo desarrollo un anticuerpo, después, cuando me transfunden con el mismo antígeno, voy a tener una hemolis, que va a ser menos grave que la hemolis aguda, se caracteriza por fiebre, ictericia, no mejora el hematocrito, la hemoglobina como yo esperaba, ¿sí? Pero esto nos trae problemas. Si el paciente tiene, como decía Claudia, un antígeno, tiene un perfil antigénico raro, y después nosotros no le conseguimos sangre para transfundirlo. El paciente, cuando tiene realmente la indicación transfusional, no tenemos sangre. O lo que decía Ronnie, una mujer embarazada que después va a estar sensible y su bebé va a sufrir una enfermedad hemolítica recién nacida. Después un bebé que va a ir a lámpara o un feto muerto de útero. ¿Sí? Es muy importante, por eso es tan importante el hecho de evitar en lo máximo posible la transferencia innecesaria. Otra cosa me dicen, tengo la orden para transfundir, pedí para transfundir a fulanito. No, pero transfundimos hace 5 días, no se muestra. Hay anticuerpos que tienen la característica que una vez que vos te sensibilizaste y pasa un tiempo largo entre el próximo estímulo, se hace muy bajo el tito, bajo, tanto que la prueba de la respuesta me da negativa. Compas me da negativa. Pasado ese tiempo, yo lo transfundo, el paciente hace una respuesta secundaria y aumenta este título de anticuerpo. Si yo uso la muestra pretransfusional, le puedo pasar ese mismo antígeno y producir hemólisis. Por eso, por el que ilegando, cada 72 horas de la última transfusión de rojos, yo necesito una nueva muestra y volver a repetir todo. Yo le vuelvo a repetir absolutamente todo, para estar seguro que esa unidad es totalmente compatible con el paciente. Que nos ha formado un nuevo anticuerpo Y que que yo no no haya- haya visto antes. Pinchar el dedo es una cosa, la prueba de compa es otra. Pinchar el dedo es únicamente lo que se asegurarnos de no hacer el agua, de no hacer un agua en el paciente, porque si bolsa en el mismo del paciente, bueno, el agua y el pH están en el equilibrio, ¿sí? Bueno, que sea. Y con la refractariedad plaquetaria exactamente lo mismo. Un paciente que es expuesto a mucha cantidad de unidades de plaquetas, sobre todo son los pacientes de hematología, que de pronto lo transformamos con plaquetas y no aumenta este recuento plaquetario. No aumenta porque tienen anticuerpos en los antígenos plaquetarios que van a producir índices plaquetarios. Es muy importante tener en cuenta que no en todos lados podemos respetar el lago del paciente, el paciente para la transfusión de plaquetas. ¿En qué paciente estamos obligados a hacerlo? Los pacientes hematológicos. Porque como hay expresión de agua también en la membrana plaquetaria, después voy a tener una refractariedad por agua, ¿sí? Más allá de los antígenos plaquetarios propios del paciente. Niños y pacientes hematológicos, vos sabés que van a necesitar muchas plaquetas, respetados. Y lo ideal sería para estos pacientes tener plaquetas de afección, que les ponemos a un solo nivel. ¿Bien? Claro, como decía la otra vez, que son moles de una dosis, son quizás 8, 10 variantes, que no van a ser todos A igual el paciente. Entonces, en ese convito que le armamos, tenemos más riesgo de que te haga un anticuerpo. Y además son 6, 8, 10 serologías, 6, 8 Claro. días riesgo de contaminación, 6, 8 días de todo. En cambio, esta forma lo estamos exponiendo a un solo donante.
Y la parte de serología queda bastante clara porque muchas veces los donantes de plaquetas son repetitivos. Pues ellos mismos son donantes voluntarios. Y mismos, estuve en Pinar de Rocha el jueves, la verdad que no voy a ir a donar plaquetas porque... ¿Esto se graba? Bueno, La verdad es que cómo sospechamos nosotros que un paciente es refractario, porque lo transfundís con plaquetas y ese recuento no aumenta. ¿Sí? Entonces, cuando hay una sospecha, y entonces no hay que llegar a transfundirlo en una semana para decir a ver si no es refractario, ¿sí? Porque el paciente se puede hacer refractario no después de un número determinado de plaquetas, depende de la respuesta que haga el paciente. Entonces, en un paciente en donde yo sospecho que lo estoy transfundiendo y ese recuento no aumenta, si descarto las causas, fiebre, acá está, las megalia y un montón de cosas, no haga y le puedo pedir a hemoterapia que estudie si no está refractario, porque en el caso de ser refractario, le tengo que buscar la plaqueta compatible. Es otro estudio más complejo, pero te vas a dar cuenta que después de una transfusión, tu paciente que está con menos de 10.000 está con menos de 10.000, a que si tu paciente después de una transfusión con menos de 10.000 se fue a 40-50. Acá podemos hacer estudios de refractariedad plaquetaria. Ustedes están en hospital en Moreno, no van a tener esa posibilidad. Entonces hay una forma un poquito casera para saber si mi paciente eleva o no recuento plaquetario, si tiene o no riesgo en la refractariedad plaquetaria. Nosotros sabemos que cada unidad de plaqueta eleva entre 5 y 10.000 el recuento plaquetario. Si el paciente tiene 10.000 menos de 10.000, le paso 6 unidades y no me llegó a 40, tiene 15.000, 20.000, puedo estar segura que tiene una refractariedad plaquetaria. Entonces ahí sí después puedo tratar de llevar a un hospital para hacer el estudio de refractariedad plaquetaria. Y la prueba se hace, en el laboratorio se hace, 1 hora después de terminar la transfusión de plaquetas. Tengo las plaquetas inmediatamente antes, no el laboratorio el día anterior, antes, transfundo, calculo que como mínimo 5.000 por cada unidad. Si no eleva eso, yo puedo sospechar seriamente que tiene refractariedad plaquetaria. Y ahí sería el candidato ideal a recibir plaquetas de fibrosis. Y aquel que tenga un paciente al que se sospecha una refractariedad plaquetaria puede o no se debe solicitar el estudio al hospital postal. No es que no hay otra opción, ¿no? Y siempre se trabaja en red. Pero a veces para mandar a ustedes, si vos tenés esto. El injerto versus huésped, que también lo comentó Romina. Romina me sacó parte de esto. Injerto versus huésped es en aquellos pacientes que son inmunodeficientes o aquel paciente que es inmunocompetente, el paciente es heterocigoto y donantes homocigota para la HLA, los linfocitos T que ingresan al torrente circulatorio se empiezan a desarrollar en forma clonal, ¿sí? Y van a producir una afectación en piel, afectación de eritroderma, dermatitis, tubo digestivo, una enterocolitis, una hepatitis. Pero el problema es que afecta a médula ósea y produce una plasia medular que es irreversible y mortal en la mayoría de los casos. Si yo tengo un paciente que es un inmunodeficiente severo, o un prematuro, un paciente oncomatológico transitado de médula, yo lo que tengo que hacer es los componentes que tienen células, que son los rojos y las plaquetas, someterle a radiación gamma. ¿Sí? Esto hace que los linfocitos T no se desarrollen de forma clonal y podemos transferir. Si es un paciente que va a recibir sangre de un familiar directo, porque tiene un perfil antihigiénico extraño, por lo que sea, se irradia abuelo, nieto, tío, sobrino. ¿Sí? Se confunde. Y la mayoría de nuestras unidades son irradiadas y están leucor reducidas. El tema es que el linfocito que está en el donante que dona sangre empieza a reconocer como extraño, ¿sí?, a las células del paciente. Ahí empieza, ¿sí? Y está documentado. Es más frecuente que esto suceda en injerto versus huésped en un trasplante de médula ósea, porque el paciente está inmunocomprometido y le pongo células con alta concentración de linfocitos. Pero en transfusiones de sangre también está documentado, enfermedad de injerto versus huésped, ¿sí? Y la afectación, así como dijo, puede ser piel, ¿sí? Gastrointestinal, ocular severa y fallar de la muerte. El tratamiento es nosotros acá tenemos, en los lugares en que no hay una disponibilidad, uno como médico lo tiene que solicitar, ¿sí? Lo más importante es saber cómo trabajamos acá y si trabajamos en otro lugar, saber que esto hay que hacerlo. Y aunque no tengamos el recurso en ese lugar, saber que se puede contactar con el hospital y se puede, ¿no? Para no exponer al paciente. Pero si no sabemos, no lo pedimos. Claro.
Sobrecarga de hierro, esto es más de hematología, según que cada unidad aporta 200 miligramos de hierro, y en realidad los pacientes que son politransfusionismos con astarasemia mayor, que se transfunden desde niños, terminan con una sobrecarga de hierro, y la idea es la utilización de cloro. Y bueno, nuestras enfermedades de transmisión transfusional están separadas en aquellas que nosotros podemos estudiar en el banco, es hepatitis C, HIV, Chagas, celosis, TB y sífilis. Es importante saber que el periodo ventana con la biología molecular la achicamos un montón para las hepatitis y el HIV, pero no toda la Argentina cuenta con biología molecular para sus donaciones. Acá con más cuidado tenemos que tener en la indicación transfusional, ¿sí? ¿Ah? Y esto es algo que el paciente tiene derecho a saber. A veces el paciente no puede entender la importancia de la hemólisis transfusional, pero sí que no es meterle miedo. Él tiene derecho a saber esto, tiene derecho a saber a qué riesgo se está sometiendo. Y después hay un montón de otras infecciones, Epstein-Barr, citomegalovirus, parvovirus, paludismo. Y yo negrita marqué citomegalovirus por lo que dijo Romina también. Citomegalovirus que viene con que entra el monocito. En una embarazada que sea citomegalovirus negativo va a producir daño fetal. En un paciente inmunosuprimido va a producir daño fetal. Daño en el paciente. En un paciente inmunosuprimido debe ir desleucocitar las unidades, y en la embarazada sí o sí tiene que ir desleucocitada, porque no se le hace citomegalovirus a las pacientes embarazadas, ¿sí? Eso es muy importante. Ustedes dicen, yo no hago esto, usted te dice, debe tener pacientes embarazadas por algo clínico. Entonces, ok, paciente, hemos permitido citomegalovirus, pero cuidado con las embarazadas. Sabe que el riesgo de transmisión de HIV, hepatitis B, hepatitis C con transfusiones está entre 1 en 400.000 a 1 en 700.000, utilizando métodos moleculares. ¿Qué es el periodo de ventana? Vieron ese tiempo en donde no se detecta el virus. Con técnicas moleculares vos cortás en un par de días, pero no es cero, ¿no? Entonces la cuestión es que siempre se hacen las entrevistas, se hacen los estudios de los donantes de sangre, pero siempre llegamos a la conclusión de que la sangre de los voluntarios es la sangre más segura, porque únicamente el que sabe que no estuvo de riesgo viene y dona. Pero muchas veces los donantes, si vos tenés que no son la localidad de los voluntarios, vienen presionados por el tema de que se necesita sangre para una cirugía o lo que fuese. Por eso es importante que, así como nosotros decimos, lograr el compromiso de hospital comprometido con la donación significa que cualquiera de nosotros no esté exento de la transfusión. Y cualquiera de nosotros, como sabemos cómo trabajamos en el Posadas, si nos pasa algo, iríamos a la guardia de Posadas, ¿no? Entonces, saber que lo mejor que podemos tener es un banco de sangre seguro. Entonces, acercarnos, ¿no? Y también aportar a ese banco para tener sangre segura. Para nosotros y nuestra familia. No hay uno que no trabaje en el Posadas y si le pasa algo, familia no lo traiga. Entonces, si se necesita transfundir, que sea lo más seguro posible. Y que obviamente tenga la mejor indicación para la transfusión. Sí. Terminamos acá. Bueno, entonces, como conclusión general de todo esto, ante todo, muchísimas gracias por la oportunidad, ¿sí? Sabemos que es mucha info, pero lo más importante es que somos equipo, no somos uno contra otro, y que lo más importante de todo esto es el paciente. Que el paciente reciba una transfusión que sea segura en el momento que tenga que recibirlo, ¿sí? Que tenga un monitoreo para controlar que pueda tolerar bien la transfusión, y si hay alguna eventualidad se pueda resolver, y por eso decimos que en lo posible transfundir por la noche, ¿no? ¿Sí? Y que por otro lado, esto de que la sangre, el concepto de la sangre son células, ¿sí? Y que tengo que cuidar a futuro a ese paciente, que se puede embarazar o que puede requerir también de un trasplante. Entonces hay que sonarlo lo menos posible a todo lo que sea diferente. ¿Sí? Y que para eso tenemos herramientas en hemoterapia, ustedes como clínicos también tienen un montón de herramientas y que trabajamos en equipo en esto. ¿Ya? Mil gracias. Buenísimo. Gracias. Bueno, lo que teníamos pensado nosotros el año que viene, ¿sí? Era invitarlos a que puedan rotar y ver lo que nosotros hacemos con el servicio de hemoterapia, que me parece que es importante, que un médico sepa qué significa que una sangre es incompatible, qué significa cuando te dicen tiene una PSD positiva, ni idea, qué sé yo, qué significa cuando, no sé, queremos evaluar esto de la refractariedad plaquetaria, cómo se estudia la refractariedad, aunque después no lo hagamos, me parece que está bueno el ver cómo se trabaja
¿no? Y qué cosas. Estamos en vía de nuevos proyectos, el tema de los cultivos celulares, que también venimos en pos de eso. Así que bueno, es para no estar ajenos a lo que pasa en otros servicios. Me parece que estaría bueno que los invitamos, obviamente, a que vengan, pasen y miren lo que hacemos. Y otra cosita que yo también me parece que yo comentaba el miércoles pasado. La universidad tiene una deuda con los médicos, porque no ven hemoterapia y después los largan en medio de la cancha a tener que tratar un tratamiento que ustedes desconocen porque no lo vieron en la facultad. Entonces, yo creo que es importante acercarse a hemoterapia, ¿no? Y entender de qué es lo que hacemos, porque no se explicaron. Claro, me enseñaron un montón de cosas muy importantes, pero no hay. Y cada vez la demanda transfusional es mayor por el tipo de pacientes que tenemos, tratamientos que tenemos. Hemos mejorado un montón de otros tratamientos que muchas veces vienen de la demanda. Están haciendo conocimiento que no se lo brindaran. Por eso, es un servicio abierto. Y acá nadie está cuestionando quién sabe más, quién sabe menos. Estamos todos para aprender de todos, ¿sí? Y que trabajamos en equipo. Ese es el concepto como fundamental. Somos parte del equipo y que lo más importante es el paciente. Así que en pos del paciente nos ponemos de acuerdo y hacemos. Bueno, muchas gracias. A ustedes, chicos. Gracias.